¿Cómo están? Buen día. En esta oportunidad vamos a ver nosotros el desarrollo de la guía de laboratorio correspondiente a arquitectura de computadores del día miércoles. Los temas a centrarnos fue elaborar sumadores y decodificador. Sumador para 1 bit, 2 bits, como va a ser el desarrollo de este video. Y el decodificador vamos a hacerlo utilizando un display de 7 segmentos. En esta primera parte vamos a trabajar, por ejemplo, lo que son las guías correspondientes a 1 bit y 2 bits. Entonces, procediendo a ello, vamos a hacer un poco de recuerdo de la teoría. Tenemos aquí los 4 casos para la suma de 1 bit. Tenemos, por ejemplo, 0 y 0 hacen 0, 0 y 1 hacen 0, 1 en el sistema binario, 1 y 0 da 0, 1 también, y 1 más 1 da 0, acarreo 1. Esto en el sistema binario. Vamos a poder visualizar algo. Las primeras cifras, como son 0, 1, 1, rojo, que están denotados con color rojo, corresponden a sistema binario, unidades. Y las cifras 0, 0, 0, 1 corresponden a las decenas. Entonces, notamos algo peculiar. Cuando tenemos valores que tienen el mismo valor en caso de 0, 0 y 1, 1, ¿qué pasa con las unidades? Reciben un valor de 0. Y cuando tenemos entradas que son, por ejemplo, 0, 1, son diferentes. 1, 0, vamos a tener entradas o la respuesta, la salida es 1. La compuerta lógica que nos ayuda, por ejemplo, a determinar esto es la compuerta SOR. Como vemos aquí, cuando las entradas son diferentes, nosotros obtenemos 1. Y para el caso de las decenas, por ejemplo, vamos a obtener el caso único de 1 cuando ambas entradas son 1. Eso lo vamos a representar con la compuerta lógica AND. 1, 1 me da 1. En caso contrario, todas las demás salidas son 0. Entonces, en el Proteus vamos a tener lo siguiente. Para el caso de las unidades, las primeras cifras en rojo, vamos a utilizar la 74LS86. Y para lo que son las decenas, vamos a utilizar la 74LS08. Dicho esto, vamos al simulador Proteus y también vamos a acompañarnos de la guía. En esta parte vamos a tener componentes como son, por ejemplo, resistores de este nombre, 10 Watt 0R1. Vamos agregando esos. 10 Watt 0R1. Aquí está. Vamos agregando. Otro componente que vamos a necesitar es DIPSW-2. Vamos al Proteus. DIPSW2. Aquí tenemos su gráfica. Vamos a tener las compuertas lógicas. En este caso va a ser para las unidades la 74LS86. Aquí está. Para el caso de las decenas vamos a tener la 74LS08. Listo. Entonces con ese vamos a poder hacer el primer diagrama. Cabe indicar para las salidas también vamos a agregar 2 diodos LED. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el LED rojo. Aquí está. Y puedo agregar el LED verde. LED green. Entonces vamos a empezar a trabajar con estos. Voy a colocar, por ejemplo, lo que es las entradas.
Estas de aquí me van a permitir a mí trabajar, por ejemplo, a juego en esta parte. En aquí, por ejemplo, la salida 1 me va a representar a un número bit, que puede ser 0 o 1, y la salida 2 a otro número en binario, 0 o 1. Entonces vamos a partir de esto. En esta parte nosotros necesitamos una fuente continua. Entonces vamos a ir a esta parte en corriente continua y le vamos a dar ahí. Entonces de este extremo conectamos nosotros a ambas entradas, ya que por ejemplo si yo doy en ON, lo que va a pasar es que este voltaje que va a circular por aquí va a pasar por el circuito. Entonces, configurando esta fuente, voy a darle 12 voltios. Ya está. Entonces, vamos a trabajar con lo que es la compuerta SOR, la 74 LS86. Ahí está. Y también con la puerta AND. Entonces, esto lo vamos a distribuir de esta manera. A1, A2, y esta, para no redundar aquí, simplemente se le hace una conexión a las mismas entradas. Lo que va a pasar es lo siguiente: de la compuerta SOR sale la unidad, lo que estaba en rojo, esta parte. Entonces yo voy a direccionar esa salida a un LED. Entonces le voy a decir, por ejemplo, que el LED rojo va a ser para las unidades y el LED verde, o por ejemplo LED verde para unidades y el LED rojo para lo que son decenas. Esto en el lenguaje binario. Entonces con puerta SOR sale para las unidades y con puerta AND para decenas. Muy importante es aquí trabajar con tierra. Estas salidas de los LEDs vamos a trabajarlos en tierra, lugar, terminal, ground. Ahí está. Voy a conectar esto de esta manera y ya tengo, por ejemplo, conectado a tierra. Algo muy importante: al trabajar yo con 12 voltios voy a tener relativamente una corriente alta. Necesito inhibir esta corriente. Entonces voy, por ejemplo, a trabajar con las resistencias. Lo que me dice es trabajar a 220 ohms. Entonces voy a trabajar sobre esta. Voy a poner 220 y voy a ocultar su valor y su nombre, su etiqueta. Ahí está. Entonces lo que hago es ponerlo en vertical. ¿Para qué? Para conectarlo a las salidas. Ya lo tengo ahí. Entonces voy a copiar este elemento porque necesito uno más para conectar de esta manera. Para inhibir la corriente que pasa por ese sector, conecto a una de las entradas, uno de los resistores, y el otro al otro. A dos entradas, dos resistores. Y de igual manera aquí coloco lo que es un terminal tierra. Ahí está. Entonces de esta manera yo ya tendría trabajado, por ejemplo, un sumador para un bit. Un bit va a representar 1 y el otro bit va a representar 2. Entonces ejecutamos el código y vamos a ver. En este caso vamos a tener 1 más 0. Sale 1. A ver, voy a apagar. Voy a mandarle en este caso 0 más 1. 0 más 1 también me da 1. Muy bien. ¿Qué pasa si mando 1 más 1? Ahí está. Si yo mando 1 más 1 en binario, me resulta 1, 0. Entonces, el LED que está, por ejemplo, en las decenas se enciende y el LED de las unidades está apagado. El LED de las decenas prendido, de las unidades apagado. Entonces, de esta manera nosotros podemos trabajar, por ejemplo, sumador de un bit.
Continuando con las explicaciones, ya habíamos visto el sumador de un bit, ahora vamos a ver el sumador de 2 bits. La lógica es similar. Para el caso de un bit tenemos esta parte y lo que debemos recordar es lo siguiente, que el resultado, por ejemplo, al yo tener un extremo a la derecha, lo voy a hacer con la compuerta SOR. Y el resultado que va a ir recargándose con los acarreos va a ir para la compuerta AND. Un detalle más, cuando vamos a tener sumador de 2 bits vamos a tener un segundo acarreo. Eso lo vamos a trabajar nosotros con la compuerta OR. Entonces en esta parte vamos a tener, por ejemplo, a las 74 LS32. Esa va a ser para nosotros, por ejemplo, la tercera luz indicadora, en este caso para las centenas. Entonces esta va a corresponder para centenas. Vamos a ver eso. Entonces la diferencia está que para las entradas yo voy a trabajar con un dispensador de 4 entradas. Hemos trabajado para un bit 2 entradas, ahora voy a trabajar con 4 entradas. Vamos a ver eso en el simulador. Tengo ya estos componentes del sumador de un bit. Agregaré el dispensador de 4 entradas. Aquí está. Y el gráfico nos ayuda a identificarlo fácilmente. Aceptar. También voy a trabajar con la 74LS32. 74LS32 para las centenas. Esta es la compuerta OR. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar. Primeramente ingresamos las entradas. Voy a darle un giro y ya está. Voy a colocarle, por ejemplo, lo que es su fuente. 12 voltios de igual manera conectada a cada una de las entradas. De esta manera. Y voy a darle un valor de 12 voltios. Listo. Y estoy trabajando con 4. Entonces lo que haré será trabajar con 4 resistencias. ¿Cuál es el valor máximo que voy a obtener al sumar números de 2 bits? 1, 1 más 1, 1, ¿qué valor me da? 1, 1, 0. Es decir, 3 LEDs. Entonces, yo ya tengo, por ejemplo, el LED verde, el LED rojo, puedo agregarle el amarillo. LED yellow. Aquí está. A continuación, hago la siguiente combinación. Voy a agregar las compuertas OR y la compuerta AND. Estas son las básicas. A continuación, esto se va a duplicar. ¿Por qué? Porque yo necesito para unidades y decenas. Entonces, de igual manera, armo esa estructura. Muy bien. Entonces, las salidas en este caso 1 y 2 van a corresponder para el primer número de 2 bits y 3 y 4 para el siguiente número de 2 bits. Entonces, si yo trabajo de esta manera, 1 y 3 van a corresponder a las unidades y 2 y 4 a las decenas. Entonces voy a hacer la conexión de esta manera. 1 a 1 y 2 a 3. De esta manera yo garantizo suma de unidades. Y de igual manera compartimos conexión. Muy bien, ahora voy a trabajar con las decenas. En esta otra parte. Un ratito. Ahí está. Ahí está. De esta manera también voy a hacer el compartir
contactos. Excelente. Ahora, este va a ir directamente a las unidades. ¿Por qué? Ya está agarrando 1 y 3. Esto vamos a tener todavía un trabajo para las decenas. Entonces yo voy a seguir armando de esta manera. Colocaré, por ejemplo, por aquí una compuerta AND y una compuerta OR, en este caso. Estas van a empezar a trabajar con las decenas. ¿Y quién me va a dar directamente el valor resultante? La compuerta SOR. ¿Por qué? Hemos visto que las compuertas OR trabajan a nivel de extremos. Si ya tengo yo las unidades, ¿qué extremo ahora voy a trabajar? Las decenas. Esta va a ser la salida para el siguiente LED. Entonces hago las conexiones de esta manera. Y aquí va a pasar algo. Voy a compartir estas entradas de tal manera que se crucen. Yo puedo obtener en aquí las decenas. Ahora me faltan las centenas. Para eso va a entrar a tallar la compuerta OR. Esta va a tener como salida lo que es las centenas. Entonces hago esta conexión y esta me va a dar la salida de las centenas. Entonces voy a armarlos en las salidas mediante LEDs. Ahí están las unidades, decenas y centenas. Ahí están. Entonces voy a empezar a colocar las unidades, decenas y la centena. De esta forma. Entonces voy a hacer término de esta parte, voy a colocarle su contacto a tierra. Ahí está. Voy conectando los extremos de los LEDs a tierra. Y en esta parte también, al tener 4 entradas, voy a tener también 4 salidas para registradores. En este caso voy a trabajar, por ejemplo, con lo que son 220 ohmios y voy a ocultarlo. Lo pongo en forma vertical y voy a duplicar el material para no redundar el trabajo. Copio, pego, ahí está, copio, pego, selecciono qué es lo que quiero copiar, ahí está, y uno más. Necesito para las 4 entradas. Entonces estas las direcciono de esta manera: 1, 2, 3 y 4. Ya tengo entonces, lo que me faltaría será conectar estos 4 terminales a lo que es tierra. Ahí está. Lo conecto y ya tendría yo mi sumador de 2 bits. Voy a ponerlo en funcionamiento. Voy a sumar 1 más 1. Entonces 1 más 1 sería 2, 1, 0. Si quiero poner, por ejemplo, en este caso podría ser un 1 más, en este caso 2, de esta manera, 1 más 2 me daría, por ejemplo, 1, 1, que resulta en decimal 3. Y si yo sumara, por ejemplo, 1, 1 más 1, 1 me daría 1, 1, 0, que resulta en decimal 6. Entonces, al colocarlo de esta manera, yo tendría 1, 1, 0, 6. 1, 1 más 1, 1 resulta 1, 1, 0. Entonces ya tendría con esta parte el siguiente sumador de 2 bits. A continuación vamos a realizar lo que es el decodificador.
Un decodificador lo que hace es convertir las señales binarias en números arábicos. En este caso vamos a hacerlo mediante un display de 7 segmentos. Vamos a ver a continuación. Este es, por ejemplo, un decodificador 7447, donde nosotros tenemos, por ejemplo, 4 entradas. Vamos a anotar nosotros en el simulador Proteus que vamos a tener entrada A, B, C, D, en ese orden. La entrada 1 va a simular unidades, la entrada B, decenas, la entrada 3, centenas o la C, y la D, unidades de millar. Vamos a ver, por ejemplo, que en el lado derecho vamos a tener 7 salidas. Y vamos a ver también que estas 7 se van a conectar con los 7 segmentos de nuestro display de 7 segmentos. Si vemos nosotros la distribución, por ejemplo, de un display de 7 segmentos, vamos a tener lo siguiente: A, B, C, D, E, F, G, en ese orden. ¿Y cómo va a tener el orden dentro de la pantalla? Primeramente, el segmento vertical superior va a ser A, y vamos a ir para el lado derecho, girando en el sentido horario. B, C, D, E, F, G. Entonces ahí tenemos bien definidos lo que son los 7 segmentos en función a las entradas de los contactos en el lado izquierdo. Vamos a tener ánodo común. ¿Qué significa ánodo común? Que vamos a alimentar con una carga positiva. En caso que fuera cátodo común, haríamos una conexión a tierra. En nuestro caso vamos a trabajar con ánodo común, donde vamos a alimentarle con una fuente. Entonces, este es el diagrama que nosotros vamos a trabajar. Esto significa la fuente. Los contactos que no vamos a tener utilidad en el lado izquierdo del 7447 lo vamos a conectar a esta fuente. De igual manera el ánodo común. Entonces, vamos a utilizar resistencias para inhibir corriente, puesto que queremos cuidar nuestro display. Esto como buena práctica para el caso que queramos nosotros llevar nosotros con el uso de Arduino, por ejemplo. Aquí vamos a tener las entradas. Vamos a simular lo que son las unidades, decenas, centenas y unidad de millar en binario. Vamos a ver entonces los componentes que vamos a utilizar en el simulador Arduino. Resistores de 330 ohmios, el decodificador 7447, 4 entradas lógicas de estado lógico y el diodo de 7 segmentos. Vamos a ir agregando ello. Vamos a empezar con el decodificador 7447. Ahí está, con facilidad lo podemos ubicar. A continuación vamos a ubicar los resistores. Vamos a utilizar un total de 7, puesto que son 7 segmentos los que debemos proteger. Luego vamos a utilizar, de acuerdo a la guía, Logic State, estados lógicos. Vamos aquí, Logic State, ahí está. A continuación vamos a utilizar, por ejemplo, lo que es, de acuerdo a la guía, el diodo LED. Para eso vamos a colocar, por ejemplo, la palabra display y debe ser de 7 segmentos. Ahí vamos 14 segmentos, nos vamos a orientar por 7 segmentos y en nuestro caso va a ser ánodo. Aquí está, ánodo. Entonces agregamos este y ya tendremos, por ejemplo, la conexión o los elementos suficientes para realizar nuestro esquemático. Insertamos entonces la 7447, ahí está. A continuación vamos a agregar, por ejemplo, las entradas.
logic state, 1, 2, 3, 4 entradas. Y las voy a yo conectar de esta manera: A, B, C y D. Ya está. Como hemos visto, estas tienen que ir conectadas a fuente. Entonces vamos aquí, vamos a darle por ejemplo lo que es un terminal power, y esta voy a conectarlo de esta forma. Así ya tengo de esta parte energizado. Aquí vamos a trabajar con el display. Ahí está. Esta parte también debe ir con lo que es alimentación. Ahí está. Para esto vamos a necesitar conectarlos mediante resistores. Estos resistores, de acuerdo a la guía, nos sugiere 330 ohmios. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a darle 330 y voy a ocultar sus valores para que no se solapen. Ya está. Entonces lo que voy a hacer es copiar para rápidamente ubicar. Ya tengo 3, necesito 4 más. Cuando yo hago el copiado, estos se copian con el valor de 330. Tengo 5, tengo 6 y 7. Pero este se ha agregado mal. Copiaré esta parte de aquí y ya tengo las resistencias. Esto para inhibir corriente y cuidar mi display. Ahí está. Esto es siempre una buena práctica, puesto que no todo vamos a tenerlo de forma simulada. También podemos hacerlo implementándolo en una tarjeta como Arduino, por ejemplo. Hago la conexión. Ahí vamos, ya terminé de un extremo. Vamos con el otro. Excelente. A continuación vamos a dar inicio con la ejecución de este simulado. Por el momento tengo 0, aquí tengo 1, ahí tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6, tengo 7 y finalmente voy a tener 8. ¿Cómo sería el 9? De esta manera. Entonces, yo ya puedo tener, por ejemplo, este decodificador de señal binaria a números arábigos mediante un display. Para eso hemos utilizado el 7447, un decodificador práctico que nos ayuda a implementar este tipo de trabajos. Entonces, jóvenes, vean por favor el video. El secreto está en volverlo a ustedes a hacer. Entonces les dejo estos videos para que ustedes puedan reforzar su conocimiento para el examen práctico que tendremos más adelante. Buenas noches, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.